Listo. Pues vamos a empezar. Buenos días de nuevo a los que se acaban de conectar. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Romanos 9:20. Romanos 9:20. Te la voy a leer, dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y si tú lees si tú lees desde el verso 1, capítulo 9 del libro de Romanos, Pablo está fundamentando una serie de cuestionamientos que en ese momento le estaba haciendo la iglesia. Y Pablo les está fundamentando a los romanos a algunas situaciones acerca de la justicia de Dios. No, entre unas cosas está hablando de la misericordia, y es como si Pablo tuviese un diálogo con los miembros de la iglesia acerca de decisiones que en ese momento, de decisiones que desde el Antiguo Testamento Dios tomó para el pueblo de Israel. Y fíjate cómo es interesante la respuesta de Pablo hacia ellos. Y es precisamente el verso 20 su respuesta de Pablo. Te lo vuelvo a leer, dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En el original, esta palabra de altercar, un sinónimo es replicar. Otro sinónimo es cuestionar. Y dice: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y hoy, esta mañana, el Señor nos hace esta misma pregunta a cada uno de nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Y es que a veces estamos en situaciones cuestionando a Dios el por qué a lo mejor nos está sucediendo algo, o el por qué no nos está sucediendo lo que quisiéramos. Y entonces nos vemos en estas situaciones como en ese tiempo la iglesia en Roma, pensando incluso que Dios está equivocando, pensando incluso que la opinión de Dios es errónea, que incluso nosotros pudiéramos darle solución a algo mejor que Dios. Entonces nos vemos en esta situación altercando, replicando, cuestionando las decisiones de Dios. Nos vemos como en ese momento y el Señor nos responde: ¿y quién eres tú? No como una respuesta como si el Señor nos menospreciara, sino que esta respuesta va más allá, porque esta respuesta nos está introduciendo a un gobierno de Dios. Y es que cuando tú y yo, recuerdas Juan 1:12, dice: Mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando tú y yo creímos, cuando tú y yo recibimos el señorío de Dios, en ese momento nos convirtió en hijos, pero automáticamente en ese momento nos sometió a su paternidad. Y es que cuando tú y yo somos hijos, en ese momento estamos reconociendo una paternidad, estamos reconociendo un gobierno. Y es que a veces queremos la autoridad, pero no queremos el sometimiento a aquel que nos da la autoridad. Entonces, cuando tú y yo aceptamos al Señor en nuestro corazón,
En ese momento estábamos aceptando un señorío, estábamos aceptando un gobierno. Es decir, tú y yo ahora tenemos una paternidad que está regida por el señorío de Dios. Dice Juan 13:13. Juan 13:13. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque soy maestro y señor. Y aquí, si tú estudias este verso, cuando viene Señor con S mayúscula, significa amo soberano que gobierna toda la creación. Es decir, tú y yo tenemos un amo y es nuestro Señor. Y Él gobierna toda la creación, Él gobierna todo lo creado por Él. Y ahora todo lo que somos, todo nuestro ser es gobernado por Dios. Y fíjate, hay algo que implica el señorío de Dios. Hay algo que si tú y yo lo caminamos en esa dirección, tú y yo vamos a ser los más bendecidos. Dice Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí este verso se está refiriendo cuando nos menciona, entrará en el reino de los cielos, es decir, estará bajo el gobierno de Dios, estará bajo el gobierno del reino. Y dice la palabra aquí, Mateo, el Señor les está diciendo a los discípulos, no todo el que me diga Señor, no todo el que de su boca salga la palabra de Señor, no todos entrarán en el reino de los cielos, no todos estarán bajo el gobierno de los cielos. Solo aquellos, y marca una diferencia, dice, solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y esto es lo que implica el señorío de Dios. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando tú y yo hacemos la voluntad del Señor, en ese momento es cuando estamos dejando que el gobierno de los cielos gobierne nuestro hogar, gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra familia. Y es que hacer la voluntad de Dios implica un sometimiento, implica dejar a un lado nuestro yo, dejar a un lado nuestra manera vana de vivir, dejar a un lado incluso nuestros deseos, nuestros anhelos, dejar a un lado aquello que está impidiendo que tú y yo nos sometamos bajo su gobierno. Te decía al inicio que a veces queremos esa autoridad, a veces incluso, y lo vamos a bajar en nuestra propia familia. Me voy a referir a las mujeres, incluso queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando ni siquiera nosotras mismas nos sometemos a un sacerdocio de nuestro esposo. Queremos tener autoridad y nosotras mismas no nos sometemos a un gobierno, a un sacerdocio. Y pasa en cualquier ámbito. Por ejemplo, en un trabajo que es dado por Dios, y si tú quieres que te vaya bien, necesitas meterte a un gobierno dado por políticas a lo mejor de la empresa, o por situaciones que están regidas en la empresa, en un trabajo, y jóvenes, ¿verdad? En su escuela hay reglas que si ellos quieren recibir la bendición de Dios, necesitan ser jóvenes que se someten.
necesitan ser jóvenes que honran autoridades. Vamos a leer Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice, mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En otra versión, en esta parte, cuando dicen les ayudan para bien, dicen les cooperan para su bien. Y es que a veces, ¿verdad? Solamente dejamos la segunda parte de este verso, que todo nos va a ayudar para bien. Pero hay algo antes, dice, a los que aman a Dios. Y nos está hablando, en esa parte de aman a Dios, nos está hablando de una obediencia. Nos está hablando de un sometimiento. Si tú y yo queremos que todo lo que suceda a nuestro alrededor coopere para un bien, coopere para un propósito, necesitamos someternos al señorío de Dios. Necesitamos someternos al gobierno de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 28 del 1, es del 1 al 14. Vamos a tocar algunos, ya tú los estudias todos. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si leemos en el inicio cuando dices, acontecerá que si oyeres, un sinónimo es obedecer. Entonces diría, acontecerá que si obedeces los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. En otras versiones introduce la palabra obediencia. ¿Cómo aquí el Señor nos demanda algo si tú y yo queremos disfrutar de esos beneficios? Cuando el Señor desea, el Señor en lo más profundo de su corazón desea siempre bendecirnos, pero implica una obediencia, implica una sujeción, implica estar bajo el gobierno. El verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y es que obedecer implica, obedecer es reconocer el señorío de Dios. A veces nos afanamos tanto porque el Señor nos bendiga, nos afanamos tanto porque en el lugar que estamos el Señor nos haga ser personas de autoridad. Estamos tan afanados en ello, pero aquí la palabra nos enseña algo. Cuando tú y yo somos obedientes, la bendición nos alcanzará. Cuando tú y yo dejamos a un lado nuestra voluntad, la bendición nos alcanzará. Y regreso con el verso que iniciamos, dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Cuando tú y yo ya aprendemos que todo radica en la obediencia, que todo radica en el sometimiento, cuando tú y yo ya aprendemos eso, no será necesario que aquello que viene, que aquello que está sucediendo, no será necesario que le cuestionemos a Dios, porque tú y yo vamos a estar, tenemos la garantía de que lo que está sucediendo es para un propósito escrito y diseñado por Dios. Así que si en estos momentos a lo mejor estás pasando por aflicción,
y tú estás siendo obediente al señorío de Dios, esa aflicción tiene un propósito. Esa aflicción tiene un propósito. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, algo que te está preocupando, algo que está dividiendo tu mente, por escasez, pero si tú estás permaneciendo en el señorío de Dios, todas esas situaciones se van a alinear al propósito de Dios. Entonces, ya iniciamos con esta pregunta que Pablo Pablo le responde a los romanos con esta pregunta. Ahora, cuando tú y yo sabemos esto, podríamos preguntarnos, y que sea algo personal, estoy dejando a un lado mi soberbia para someterme al gobierno de Dios. Estoy dejando a un lado mi voluntad para someterme al gobierno de Dios. Y quiero terminar con este verso. Si seguimos leyendo Deuteronomio 28, el título dice, bendiciones por la obediencia. Si seguimos leyendo, dice el verso 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Uno antes dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y aquí nos está hablando de una autoridad. Tú y yo al ser, somos hijos, tenemos una autoridad. Necesita el Señor tomar su lugar en nosotros y en ese momento nosotros tomaremos nuestro lugar en la tierra con esa autoridad delegada por Dios. Mamás, no por cuanto más le gritemos a nuestros hijos, ellos van a ser obedientes. Esposos, ¿verdad? No por cuanto más le alterquen con la esposa, ellas van a ser obedientes. Se trata de respetar el gobierno, se trata de darle su lugar al Señor en nuestro corazón. Y en ese momento Él nos va a poner en esos lugares como una autoridad. Si en estos momentos estás ocupando un lugar a lo mejor en algún trabajo en el gobierno, en ese lugar donde el Señor te puso para manifestar lo que Él es. Ahí en ese lugar eres un hijo de autoridad. En ese lugar, esa autoridad dada por Dios te delega a transformar ambientes, pero implica un sometimiento y es lo que hoy el Señor nos quiere llevar. Nos quiere llevar a esa obediencia, a ese sometimiento y no un sometimiento por temor, sino por amor. Ese es el que da resultado. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, papá, en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres claro con cada uno de nosotros. Hoy creemos que es tu palabra dando esa cosecha. Hoy creemos que esas semillas que tú hoy has puesto en nuestros corazones son semillas que están dando una cosecha que bendice aún nuestras generaciones, Señor. Hoy soltamos, papá, todo orgullo, toda soberbia y nos sometemos a tu señorío. Nos sometemos a tu gobierno, Señor.
Hoy creemos, papá, que eres tú ocupando el lugar que te corresponde en nuestro corazón. Hoy creemos, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo que pensemos, estando bajo tu señorío, todo aquello, Señor, aún incluso lo que sucede a nuestro alrededor, todo se alineará a tu propósito, papá. Hoy reconocemos esa necesidad que tenemos de ti. No permitas, papá, que algo nos lleve a no honrar tu gobierno, a no respetar tu gobierno. Y aún te pedimos, Señor, que en esos lugares donde tú has puesto a cada persona, a cada familia aquí representada, cuando tú ocupas tu lugar, Señor, cada uno de nosotros estamos ocupando ese lugar de autoridad que tú nos has delegado, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por esta semana que tú has permitido que te conozcamos más, papá. Te damos gracias por cada familia aquí representada. Creemos, Señor, que son familias donde tú eres lo más importante. En el nombre de Jesús. Amén y amén.